Bueno, pasamos con la siguiente ponencia. Quiero darles la bienvenida de manera reiterada a los nuevos integrantes que se están juntando al Congreso, a los doctores, ingenieros, estudiantes y público en general, al evento más importante en cuanto se refiere a ingeniería vial. Estamos hablando del primer Congreso Internacional de Ingeniería de Transportes y Vialidad, CIT-Vial 2022, en esta edición en formato virtual. En esta oportunidad damos la bienvenida al doctor José Julián Rivera, quien es el encargado de la conferencia magistral titulada Uso de pavimentos flexibles de residuos y materiales subevaluados, algunos conceptos y aplicaciones. Quien tendrá a cargo de la magistral conferencia es el doctor en Ingeniería y magíster en Transporte y Logística, ingeniero civil por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Tiene mención al mérito del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, Accessit Premio Internacional a la Innovación en la Carretera, Juan Antonio Fernández del Campo, de la Asociación Española de la Carretera, Premio de la Asociación Argentina de Ingenieros de Tránsito a la Seguridad Vial, es subdirector del LEMAC, Centro de Investigaciones Viales de la Universidad Tecnológica Nacional FRLP, del Colegio de Ingenieros, PBA, investigador de intercambio de la Universidad Politécnica de Cataluña de España, es becario del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza de España, docente en posgrados de Ingeniería Vial en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, en la Universidad de Piura, que es en Perú, la Universidad Tecnológica Particular de Loja, en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en la Universidad de la República, que es en Uruguay, y en la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción en Paraguay. Es experto para la asistencia técnica a proyectos viales y de transportes en Perú, Ecuador, Paraguay y Guatemala, por la Cancillería Argentina en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es investigador categoría 2 y director de proyectos de investigación y desarrollo del Programa de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación y categoría B de la Universidad Tecnológica Nacional. Es evaluador de proyectos de investigación y desarrollo y proyectos técnicos para diversas disciplinas científicas de Argentina, Uruguay y Ecuador. Además, es autor y expositor de trabajos en diversos congresos y reuniones técnicas en Argentina, Nueva Zelanda, Francia, España, Cuba, Uruguay, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia y Perú. Además, es revisor y autor de libros, capítulos de libros, trabajos en revistas indexadas y cuadernos en diversas temáticas del área vial en Argentina, Sudáfrica, España, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Panamá y Perú. Al cabo de la exposición, aquellas preguntas planteadas por el público serán absueltas por el expositor. Sin más que añadir, doy paso al doctor José Julián Rivera. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Comienzo agradeciendo a los organizadores de esta reunión la posibilidad que nos dan de conversar un poco sobre esta temática y nuevamente saludar a todos los amigos, compañeros que he visto que están presenciándola. Vamos rápido a lo que es el tema que nos convoca. Ya ha sido presentado, así que directamente pasemos a su desarrollo. Como comentaba recién la señorita, yo soy subdirector del LEMAC, que es un centro de investigaciones viales ubicado en la Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional, conocida comúnmente aquí en Argentina como la UTN. La UTN es una universidad federal constituida por 30 facultades regionales que se dedican exclusivamente a la ingeniería y que tiene distintos centros de investigación en función de la zona en donde se ubican las regionales, en función de la necesidad que tienen esas zonas. Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de La Plata, cercana al área metropolitana de Buenos Aires. Nuestro centro está por cumplir a fin de año 20 años de homologado por la universidad,
y tenemos un poco más de 5 años asociado a lo que es la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, la SIC, que es una entidad muy antigua en el país, que entiende sobre lo que es la investigación científica, así que nos llena mucho de orgullo poder comentarles de esta condición. Bueno, la cuestión es que en el LEMAC, como en muchos otros centros existentes en la región, se viene investigando desde hace varios años empleos de materiales alternativos a lo que ha sido lo comúnmente conocido como un material tradicional. La idea es poder comentar un poquito sobre lo que nosotros hemos hecho en algunas de esas aplicaciones, pero sin dejar de ver de que hay muchos otros que también están trabajando en este tema, que hay mucha experiencia recabada, utilizable a nivel regional, y que tiene tanta validez o más de lo que yo le vaya a comentar. Entonces, no es que uno quiere venir a comentar aquí algo nuevo, no estamos descubriendo la pólvora en muchos sentidos, pero sí queremos aportar, decir lo que ha sido nuestro recorrido en ese sentido, como para poder generar un interés y algún aporte más del que ya existe desde otras fuentes. Los materiales a los que apuntamos entonces son aquellos no tradicionales, que por alguna razón o provienen de la demolición, por ejemplo, de lo que es la obra civil, conocido entonces como los RCD generalmente en la bibliografía, o provienen posiblemente de algún proceso, que no necesariamente debe ser un proceso del tipo industrial, pero que surgen como residual de algún proceso que se ha generado, o que incluso son materiales no tradicionales porque han sido subvalorados en algún momento. Posiblemente esto suceda en todos los países de la región. Yo les comento lo que es la experiencia aquí en Argentina. La red vial nacional, las obras de mayor importancia, son jurisdicción de lo que es la Dirección Nacional de Vialidad. Y la Dirección Nacional de Vialidad tiene sus pliegos de especificaciones técnicas generales, en donde establece las características, los requisitos para los materiales a emplear en esas obras. ¿Qué sucede? Generalmente esos pliegos tienen mucho estudio de por medio, y porque tienen ese estudio, instancias inferiores de jurisdicción, por ejemplo, lo provincial o lo municipal, toman esos pliegos para sus obras viales. Pero esas obras del ámbito nacional son más exigentes en realidad que lo que uno tiene en el resto de las redes, o que podría llegar a tener en el resto de las redes. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces se deja de lado material que no cumpliría con lo requerido a nivel nacional de una vialidad nacional, porque está estipulado en una especificación técnica de orden nacional, pero que se quiere emplear en obras de menor envergadura, en donde sí podría utilizarse. Entonces ahí es donde surgen lo que se puede denominar como un material no tradicional, que ya no es un residuo, pero sí es un material subvalorado, o a veces conocido como un subproducto. Y además existen otros tipos de residuos que a veces pierden su condición de residuo por el uso. Por ejemplo, el asfalto. El asfalto nosotros no lo consideramos hoy por hoy, desde hace muchísimo tiempo, residuo, pero en realidad lo es, porque es el residuo de la destilación del petróleo, que, bueno, cada vez se hace de mejor modo para obtener mejor asfalto, pero no deja de ser un residuo de ese proceso inicial. Entonces, hay toda una serie de materiales. Podría hablarse de otro sistema de clasificación, pero digamos que este más o menos deja ver de qué se trata, en donde podría abordarse como un material diferente a lo habitual. En lo que voy a presentarles ahora no incluyo lo que es la parte de los RCD, porque, bueno, lo puedo dejar, es un tema que lo podemos dejar para alguna otra presentación. Lo que sí lo analizamos combinado con algunos de los otros materiales, como para comentarle algo de lo que hemos hecho en nuestros años de experiencia. ¿Qué tenemos entonces, además? Por un lado tenemos una caminería rural que es generalmente consistente con lo que sería una red terciaria en Argentina. Solamente para comentarles, la red vial se asume datos variables, pero hay distintas fuentes que son medianamente coincidentes, en unos 672.000 kilómetros, de los cuales 480.000 no son pavimentados. Aquí tienen algún dato de algunos años antes, pero de otra fuente, en donde da valores medianamente coincidentes. Digamos, existe una inmensa mayoría de la red vial
que no está pavimentada, como sería lógico que fuera. Ese es un tema que sucede en muchos países, no solamente en Latinoamérica, es un tema de fundamental importancia, por eso muchas reparticiones y muchas instituciones se preocupan por tratar de analizar qué hacer con esas vialidades, y además porque registran, al menos en nuestro caso, generalmente un incremento notorio, que es lo que está mostrado ahí en rojo, con el tiempo en cuanto a su solicitación, porque cada vez hay más población, más producción, más zonas explotables en los que son los territorios nacionales, y como las redes que sirven a esa producción se van ampliando, se van usando cada vez más, muchas veces encontramos cada vez peores estados, que es lo que trata de mostrar la línea que ven con circulitos azules. O sea, tenemos una amplia red en este sentido, con cada vez mayor demanda, mayor solicitación y cada vez más dificultades para su mantenimiento. A esto debemos agregarle lo que nos sucede a nivel urbano, con zonas urbanas que van creciendo, y como crecen en anillos cada vez de mayor radio, van involucrando cada vez mayores superficies. Esas zonas suburbanas tienen asociada una red vial que cuenta con ciertas características desde lo técnico bastante similar a lo que tenemos en la caminería rural. Es decir, que en conjunto tenemos una red de vialidades que, si bien puede ser que no tengan puntualmente una demanda importantísima, sí lo tienen en su sumatoria, y generalmente además involucradas bajo una jurisdicción que no es la de mayor rango. Por ejemplo, en Argentina los municipios, alcaldía en otros países, es el que va a tener la jurisdicción sobre esa red vial. Voluminosa, con ciertas características y con una necesidad de ser abordado por los municipios, que muchas veces además no cuentan con las áreas técnicas consolidadas de la manera que sí lo puede tener una instancia superior, como puede ser una provincia o el nivel nacional. Entonces, ahí surge un nicho de interés, porque además tenemos materiales residuales o subvalorados próximos a muchos de estos municipios. Y entonces, digamos que la idea convocante de lo que queremos presentar es que, si bien la obra vial no debe transformarse en un basurero, es una muy buena receptora de materiales cuando el municipio los aprovecha, que son residuales o posiblemente subvalorados por alguna otra actividad, por lo tanto de menor costo, que pueden ser aprovechados siempre y cuando eso genere un aporte a la actitud vial, porque tampoco es cuestión de comprarse un problema. El tema es cuando ese material aporta de algún modo a la vialidad. Este tema nos viene preocupando desde hace años, venimos trabajando con distintos proyectos. El más reciente es el que les muestro ahí, en el que trabajamos con gente de la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de la República en el Uruguay, la Universidad de Piura, como para mencionarle uno de los proyectos en el que estamos trabajando, que está homologado en lo que es un programa existente en el Ministerio de Educación aquí en Argentina, que nos da el marco de acción en estos últimos años de esto que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Por supuesto, todo esto involucrado en el concepto de que se debe manejar de manera sistémica. Tiene que haber la idea por detrás de un sistema de gestión vial que entienda sobre este aspecto, involucrando el Estado, la demanda, aplicaciones en calzadas, en zonas laterales, banquinas, bermas, como le llamen, porque tiene que haber una solución óptima para cada problema a ser tratado. Y esa solución óptima va a surgir de medidas en cuanto a eficacia y a nivel de diseño de lo que uno quiere instrumentar, y también en medidas posteriores en cuanto al monitoreo de cómo es que esas decisiones que se han tomado efectivamente cumplen con la finalidad prevista. Por eso es que hablamos de un sistema, porque debe estar retroalimentando. Entonces es muy importante medir. Medir para poder, en la fase de diseño, comparar alternativas. Para poder comprobar la efectividad de las decisiones que yo tomo, y para poder optimizar los recursos que dispongo
porque de alguna manera algún recurso voy a poner de por medio. Ya el presentador de la exposición anterior ya venía haciendo referencia a esto. Esas mediciones, en casos que no son complejos, los puede realizar posiblemente con la capacidad que tenga este municipio que apuntamos como nicho, de algún modo. Pero en otros casos, esto excede sus capacidades y ya estos niveles de medición se deben llevar a cabo mediante centros de referencias que entiendan en el tema. Incluso, en ocasiones, con sistemáticas diseñadas a propósito para ese análisis que se quiere realizar. Justamente, como nosotros trabajamos en esto, es que vamos generando procedimientos, modelos y herramientas que atienden en ese sentido y lo vamos volcando en una guía que actualizamos desde el REMAC periódicamente. Este es el acceso, ahí tienen el enlace para acceder a la última versión de la guía, en donde se encuentran con denominación propia documentos que atienden en ese sentido. La muestro porque a lo largo de la presentación haré referencia a algunos de los procedimientos de estos que les vengo comentando. Por ejemplo, cuando debo realizar mediciones en un centro de referencia, si quiero tener una respuesta modular dinámica, no es de esperarse que los municipios estén equipados como para poder dar una respuesta en tal sentido, pero sí un centro de referencia en donde hay que ajustar ciertas cuestiones de trabajo como para poder entender cómo se trabaja con materiales que no son los tradicionales. Lo mismo pasa en la obra, en donde los centros de referencia, como es el caso del LEMAC, contamos muchas veces con equipos de análisis que son de una tecnología un poco superior a lo que comúnmente se puede encontrar en la capacidad instalada en un municipio, como puede ser un lightweight deflectómetro, un deflectómetro de impacto liviano. Aunque, nuevamente, otras veces el problema, la herramienta va en escala al problema, puede ser el tradicional valor soporte relativo, que puede tener, sí, instalado en audio aquel que tenga que estudiar este tema, e incluso con valor soporte in situ, si lo queremos llevar a obra y obtener de alguna manera alguna respuesta estructural. Entonces, digamos, hay distintas herramientas para distintos problemas. El tema es de ingeniería, encontrar la escala entre problema y herramienta de estudio. Lo mismo pasa cuando los materiales tienen algún ligante hidráulico, por ejemplo, en donde ya debo pensar en una resistencia a compresión inconfinada, y además pensando en qué es lo que yo quiero mejorar. No todo sirve para todo, no tenemos la aspirina en lo vial, y mucho menos en estos materiales que no son tradicionales. Entonces, tenemos que generar conocimiento para que alguien pueda incorporar en sus especificaciones técnicas ese conocimiento y pueda dejar de lado lo que está especificado para vías de más alto estándar. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se va a aplicar? Y bueno, una primera aplicación puede ser el de mejorar lo natural existente. A veces se llama corrección, a veces consolidación, no importa, pero digamos que si algo es arcilloso y tiene un componente netamente cohesivo, trataré de darle algún componente friccional con eso que intento mejorar. O si es netamente friccional y que puede ser erosionable y le falta cohesión, trataré de darle algún componente cohesivo. Pensando además que si esto involucra la acción de algún ligante, ya no es una acción que pueda estar manteniéndola en continuo porque se pierde el comportamiento granular y tengo que de alguna manera pensar en cómo esto lo voy a proteger. Entonces, ejemplos muy sencillos de lo que hemos hecho con este tipo de materiales en mejorados. Por ejemplo, había en la zona de Olavarría, que se menciona ahí en la provincia de Buenos Aires, canteras que obtienen agregados, cierta arena debe ser lavada porque se requiere sin contenido de finos, ese fino termina siendo un residuo depositado como un pasivo ambiental en algún lugar por la cantera, por una cantera en particular. Y por el otro lado tienen una red vial con suelos plásticos en algunos sectores bastante malos, como ese suelo A75 que se menciona ahí. Entonces, fácilmente tenemos este residuo, no tenemos que transportarlo tanto, el costo de transporte es una variable fundamental, sirve para lo que queremos lograr, queremos darle fricción a ese suelo A75, entonces directamente lo que hacemos es analizar contenidos mayores
de ese producto residual sobre los suelos para ver qué puede dar. Y pasamos de un valor soporte relativo del suelo natural de 2,5 a 7. No es una locura, pero en un cálculo, en un diseño estructural de una vía de bajo nivel de tránsito, tener una subrasante de 2,5 o tener una subrasante de 7 hace una diferencia abismal. Otro producto que podemos mencionar, el desgomado de soja. Esto es para el caso totalmente opuesto, en una zona en donde los suelos lo que no tenían era cohesión. Hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, zona de explotaciones varias, pero entre ellas explotación agrícola sojera, con lugares en donde se le da valor agregado al poroto de soja, extrayendo los productos necesarios para solamente tener que transportar eso y generando un residuo que es el desgomado de soja, que es el que ven en la imagen a la derecha. La cuestión es que ese desgomado de soja lo estaban utilizando para alimentar ciertos animales en el lugar en donde se planificó el uso, y veían que en el recorrido para llegar hacia los animales se iba consolidando el suelo porque se perdía en el equipo en donde se transportaba. Entonces dijeron, bueno, acá algo está pasando. Entonces empezamos a analizar esto, vimos condiciones básicas de empleo que se podrían instrumentar, generamos una dosis de análisis que era la que ellos podían manejar fácilmente, y la pregunta fue, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando técnicamente con esto? ¿Cómo podemos llegar a especificar algo, a darle un valor a esto que estamos haciendo? Ahí dice, además, con un nivel de generación del residuo acorde al nivel probable de empleo. Este es otro punto importantísimo. Si yo genero muy poco residuo respecto del que puedo llegar a utilizar por el ritmo de obra que yo tengo en un sector, entonces posiblemente no valga mucho la pena ver si ese residuo lo puedo emplear en la obra vial o no. Posiblemente, hay que verlo. Y por el contrario, si genero muchísimo residuo respecto del ritmo de obra que puedo tener, posiblemente no solucione tanto con esta obra porque tengo todo otro volumen remanente de residuo. Entonces, ahí hay otra clave para tener en cuenta cuando apunto a este tipo de materiales, que exista un ritmo de producción o de obtención medianamente comparable al ritmo en que lo utilizaría. Y así es como llegamos a esa definición de lo que nosotros le llamamos la dosis oficial. Entonces, ¿qué vimos con esa dosis oficial? Primero tratamos de analizar si como un producto estabilizante generaba algo. Y no. Al suelo natural con un valor soporte relativo de 16, con la dosis y con la dosis por 2, solamente se le subió un par de puntitos de valor soporte. Estamos en el rango de error del ensayo. Entonces, no es un producto que pueda considerarse como un estabilizante. Ahora, claramente, eso se debe a una cuestión interna de partículas en cuanto a que la saturación para el embebido del valor soporte da un comportamiento interparticular similar al que daba el agregar el desgomado de soja. Pero eso no quita que no pueda tener un efecto impermeabilizante, que es el que nosotros veíamos y suponíamos que podíamos tener. Por eso es que generamos un procedimiento sencillo como para analizar si había un efecto impermeabilizante, simplemente moldeando probetitas y colocándolas en agua y a cierto tiempo, 10 minutos, ver qué pasaba. Entonces ahí sí vimos, hay un efecto impermeabilizante. Si yo tengo buena pendiente transversal y aplico este material, puedo pasar de reconstituciones superficiales, que tal vez hago con una motoniveladora cada 3-4 meses, como ahora tengo menos erosión, mantengo un efecto impermeabilizante, tal vez lo paso a cada 6, 7, 8 meses. Entonces, eso ya sirve, si bien no estabiliza a largo plazo, sí sirve como para disminuir costo en políticas asociadas. Pero además, si impermeabiliza, uno puede prever que sirva para algunos otros efectos asociados, porque algo de cohesión tiene que dar. Y justamente fue eso lo que nos llevó a analizarlos como un paliativo de polvo también al desgomado de soja. Este es un equipo adaptado del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos que se usa en pistas de helicópteros no pavimentadas. Nosotros lo adaptamos, lo simplificamos muchísimo como para poder estudiar, bajo este procedimiento que desarrollamos, cómo se analizan paliativos de polvos. Entonces vemos aquí probetas sin la dosis, con la dosis oficial y con la dosis oficial por 2, y vemos como sí ahí se disminuye notoriamente la pérdida por erosión. Entonces, vemos que la dosis oficial por 2 no es necesaria, que con la dosis que nosotros
tenemos acorde a la producción es adecuado y vemos cómo eso baja sustancialmente la erosión que tiene el suelo sólido. Entonces, mediante herramientas generadas para el fin que estoy analizando, puedo darle un valor numérico a lo que estoy estudiando. Si quiero ir un paso más respecto de lo que es el mejorado, puedo pensar en estabilizar, como todos sabemos. Entonces, estabilización tiene distintas técnicas que posiblemente todos conozcan aquí. Una de ellas, también súper conocida, es la estabilización mecánica, estabilización granulométrica, que lo que hace es, conceptualmente, a nivel volumétrico, generar una estructura de granos mayores que se llena con granos de algún volumen intermedio, y luego los espacios que quedan libres con granos cada vez de menor volumen. Esto después lo traducimos a peso, a las granulometrías, pero el problema es un problema granulométrico. Si tuviera distintas densidades de las distintas fracciones, no lo puedo resolver tan fácilmente desde el punto de vista de peso, sino que tengo que resolverlo desde el punto de vista volumétrico. La cuestión es que para llegar a esa solución, esto se materializa a través de lo que conocemos como las curvas continuas, cóncavas hacia arriba, que posiblemente con las que todos trabajan, aquellas derivadas de Fuller inicialmente, o con algunos retoques a través de lo estudiado por Bolomy respecto de la trabajabilidad. Pero digamos que son estabilizados granulométricos y existen materiales que pueden ser utilizados en ese sentido. Esto es bastante viejo, es de los 90, era con escoria de alto horno. La escoria de alto horno en Argentina, al menos hace muchos años que ya dejó de ser un residuo, se incorpora en los cementos filerizados como un material más, digamos, es una analogía con lo que sucede con el cemento asfáltico, pero bueno, cuando empezamos a trabajar con eso, en esa época todavía era un residuo. Teníamos un suelo de valor soporte 25, muy buen suelo para hacer un suelo de rasante, pero con una mezcla, un estabilizado granulométrico, obtuvimos un valor soporte de casi 100, digamos, por encima del 80%, para el que no está muy en el tema, una muy buena base estabilizada granular de algo que hubiera sido una primer subbase, posiblemente como material natural. Entonces ya desde esa época y con estas soluciones sencillas uno puede pensar en estabilizado. Otro trabajo que hicimos hace mucho tiempo tiene que ver con productos provenientes del refinado del petróleo, de un proceso de cracking catalítico, un residuo con valores de lixiviados aceptables, tanto en metales pesados como en hidrocarburos totales, pero que era un residuo dado. Y con un suelo natural que no podía ser estabilizado con cemento porque tenía constantes físicas superiores a las admisibles. Entonces lo que se analizó fue dos mezclas, ahí ven 75-25 con el catalizador y 80-20 con el catalizador, y con contenidos crecientes de cemento, y lo que se obtuvo es la mezcla para poder generar los valores, los requisitos en cuanto a resistencia, compresión y confinada de la base del suelo cemento a ser empleada. Digamos que partiendo de un suelo natural que no se podía estabilizar con cemento, aprovechamos el uso de este residuo, generamos un suelo que sí tiene condiciones de poder ser empleado, y con contenidos de cemento se analizó a ver en cuánto era necesario para poder utilizarlo en base. Este otro producto es similar, pero en este caso sí tenía condiciones de hidrocarburos totales por encima de los admisibles para poder ser sacado de la refinería. Ahí ven la imagen también bastante antigua en cuanto a los acopios que se iban generando de este residuo, alto contenido de hidrocarburos. Entonces lo que se quiso estudiar era cómo poder emplearlo en los caminos internos de la refinería, porque su reglamentación interna sí lo permitía utilizar, no sacarlo del lugar, siempre y cuando fuera encapsulado el efecto del hidrocarburo. Entonces ahí lo que se hizo fue analizar una sistemática de macroencapsulación, nuevamente con cemento, con un contenido de un 60% en la obra de este residuo, obteniendo bases que permitieron su empleo en los caminos internos de la refinería. Como teníamos el problema este del lixiviado, o potencial lixiviado, lo que se hizo es generar un procedimiento
acorde para estudiar desde el punto de vista de la absorción si no existía un efecto de capilaridad que pudiera potenciar esa migración de los hidrocarburos. Entonces hubo un ensayo desarrollado a tales efectos que luego pasó a conformar lo que es nuestra guía de procedimientos. Este es un trabajo mucho más reciente de estabilización a partir de, nosotros aquí comercialmente se le llama la friselina, que es el textil que se utiliza en la confección de los barbijos de un solo uso, pero también lo utilizan en el sector salud las cofias, los delantales, las mantas que se emplean, los cubrepiés que se emplean en el sector salud, y en otros sectores también se utiliza mucho. Se utilizan los frutales para protegerlos de las heladas, se utilizan las bolsitas con las que comúnmente vamos al mercado. La cuestión es que hay ahí, con la aparición de la pandemia, se incrementó exponencialmente en cuanto a los barbijos. Pensemos que en el 2019 a nivel mundial se estima se utilizaron unos 8.000 millones de barbijos, es decir, uno por año por habitante, más o menos. Y durante la pandemia se llegaron a utilizar, según la National Geographic, 129.000 millones por mes. Esto es algo así como 3 millones de barbijos por minuto desechados, y es algo así como 200 veces más de lo que usábamos pre-pandemia. Entonces, ese residuo nos llamó la atención como para poder estudiarlo en cuanto a la incorporación como un estabilizante, una vez que tuviera un tamaño acorde, y lo estudiamos en 3 suelos típicos, uno con friccional, uno de plasticidad media y uno de plasticidad alta. Encontramos en el entorno del 2% por encima del peso de suelo seco el óptimo de incorporación de barbijo. Esto es algo así como en la zona urbana un aprovechamiento de aproximadamente 1.500.000 barbijos por cuadra, por capa. Todo esto dependiendo de cómo se utilice puntualmente, pero digamos que le buscamos la vuelta como para hacer un estudio en tal sentido. Y como tercer paso, ahora sí, si yo tengo algo que puedo haber tenido algún mejorado, que haya generado, por ejemplo, una subbasante mejorada, potencialmente, ¿no? Y sobre lo que después, de alguna manera, materialicé sus bases, bases estabilizadas, en algún momento tengo que pensar, o para proteger eso, o para darle un mayor estándar, en lo que es la cobertura con alguna capa de pavimentación, que nuevamente tiene que ser acorde al problema que estoy tratando de resolver. No estoy pensando en materiales viales de alta exigencia. Entonces, hay distintas alternativas de cómo uno podría cubrir en ese sentido, que nuevamente pueden ser atendidas o a través de un laboratorio central que ya tenga incorporados equipos que puedan analizar en ese sentido, o con capacidades relacionadas con la capacidad que puede tener con un Marshall y sus complementos cualquier municipio, digamos, a los que pueda acceder de una manera no tan compleja. Digamos que nuevamente la escala del problema con la escala de lo que quiero yo medir. Hemos desarrollado, por ejemplo, adaptado para el Marshall, cuando se emplean emulsiones asfálticas, el molde perforado que permite la liberación del agua. Y cuestiones así es que uno puede llegar a necesitar establecer como para nuevamente hacer una analogía con lo que les comentaba para las estabilizaciones. Uno de los ejemplos de estos concretos en frío fue con otro producto, una arena agotada proveniente de un lecho percolador. Se necesitaba encapsular ese residuo por la presencia de hidrocarburos, pero tenía hidrocarburos que podrían llegar a ser útiles. Entonces lo que estudiamos fueron mezclas en frío, con ese ensayo que les mostraba un par de diapositivas atrás, también hace varios años de esto, y con esa arcilla agotada pudimos encontrar un concreto asfáltico que de muy baja estabilidad, como ustedes lo ven, pero apto para este tipo de soluciones, que permitió con un 10% de la arcilla agotada disminuir un 1% del contenido de cemento asfáltico, lo cual es muchísimo y económicamente hace una diferencia bastante importante, que es lo que justificó su empleo. Otra solución, como para comentarles de este tipo, vías de muy bajo tránsito, algo que uno ve comúnmente en el sector vial argentino, y acá es donde metemos algún residuo de construcción y demolición
asociado a otra solución que queríamos ver, es la de que los municipios muchas veces, si pasa alguna ruta cercana en donde se aplican técnicas de fresado o demás, de material que no va a ser vuelto a colocar en esa ruta, cada vez sucede menos, pero hay veces que pasa eso, por alguna razón ese material no se vuelve a utilizar, los municipios tratan de conseguir ese material. ¿Por qué? Porque lo distribuyen de alguna manera, con una moto y con algún pequeño rodillado o algo por el estilo, y constituyen un pseudo pavimento en vías de bajo tránsito. La cuestión es que en algún momento vimos que a alguien se le había ocurrido incorporar ese RAP, en uno de estos municipios, en la terminadora, es decir, ustedes posiblemente la conozcan como la finisher, la terminadora, que es la que distribuye la mezcla asfáltica, aprovechando el calor de la tolva, de la plancha, mezclándolo e incorporándole un aceite. Entonces lograba una capa mucho más simpática de ver de lo que estamos viendo en estas imágenes. Le preguntamos, bueno, ¿qué estudio tenés relacionado con esto? ¿Qué estabilidad está logrando? ¿Qué contenido? Bueno, la cuestión es que no tenía ni idea. Él lo hacía a sentimiento, vio que incorporándole este residuo aceitoso lograba algo que lo podía mezclar mejor y que le quedaba mejor. Entonces encaramos un estudio en ese sentido, con 3 residuos aceitosos, con aceite usado de motor, con aceite usado de la comestible de la industria de los alimentos, que tienen su proceso de empleo luego, pero bueno, nosotros como para dar una posibilidad más, y con el desgomado de soja que les venía comentando hace un ratito. Desarrollamos un procedimiento para el análisis Marshall de esta solución. La herramienta de análisis nuevamente tiene que ser acorde, entonces lo pensamos en términos de lo que es la guía ASTO 93, y la obtención de coeficiente de aporte estructural. Entonces ven ahí abajo a la derecha como con el RAP y el aceite usado logramos un coeficiente de aporte estructural bastante superior cuando uno está haciendo cuentas chiquitas respecto de lo que daba el RAP solo y con una mejor terminación. También lo analizamos a esto frente al Wheel Tracking Test para ver el potencial de agüellamiento. Por supuesto se agüelló terriblemente, por lo tanto es una solución que uno no debe utilizar en amplios espesores, máximo 4 centímetros, como para dar una cobertura, y con nada de tránsito pesado, es como para proteger lo que hayamos utilizado en la estabilización, y esto es acorde a muchas de las vialidades que les venía definiendo y comentando, tanto en el ambiente rural como urbano, desde el principio de la charla. Ya voy cerrando, les comento de algún otro trabajo cuando se busca un poquito más de aptitud. Por ejemplo, con los NFU, los neumáticos fuera de uso, tenemos toda una línea de trabajo en ese sentido, algunas que apunta a vías de muy alta exigencia y otras que no tanto. Entonces lo que analizamos ahí es el empleo de contenidos de NFU en reemplazo de lo que puede ser algún modificador tradicional, como puede ser un SBS, un estireno, butadieno estireno, analizándolo en el cemento asfáltico a través de ensayos de rheología, con el MSSCR, por ejemplo, a través de establecer el potencial de agüellamiento que tendría ese cemento asfáltico. Pero además, eso lo corroboramos en una tesis desarrollada por un profesional que estuvo exponiendo en la jornada. Lo desarrollamos en su incorporación en la mezcla asfáltica, estableciendo lo que se obtenía como agüellamiento y corroborando lo que veíamos a nivel del cemento asfáltico en particular. Nuevamente, estos son análisis que ya se deben realizar en un centro de referencia que cuente con la capacidad instalada. No estamos hablando de equipos con los cuales estén instalados en un municipio a los que estamos apuntando. Posiblemente en algunos más importantes sí, pero no en los que estamos apuntando. Para cerrar entonces, ¿en qué estamos trabajando ahora? Como para comentarles un poquito en ese sentido. Seguimos trabajando mucho con esto del NFU, el neumático fuera de uso es un tema que nos interesa mucho. Tenemos algunas tesis doctorales encaradas en tal sentido, para ver qué es lo que pasa con altas tasas de NFU utilizadas, por ejemplo, en capas antirreflejo de fisura. Vi que al compañero de la charla anterior le preguntaban un poco de qué opinaba, no se llegó a hacer la pregunta al aire, pero qué opinaba de la utilización de mezclas asfálticas por encima de pavimentos rígidos, y me meto yo y les digo, bueno, buenísimo, siempre y cuando tengamos un SAMI de por medio, un sistema antirreflejo de fisura con geosintéticos y o mezclas asfálticas que estén pensadas
para esta solución. Por ejemplo, con altas tasas de NFU, lo que estamos estudiando con una tesis que desarrollamos en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid. También estamos estudiando a ver qué es lo que pasa a fatiga con estos materiales, a ver si hay algún aporte adicional, porque en cuanto a ahuellamiento, a altas temperaturas se ve fácilmente, pero debemos analizar también qué pasa con temperaturas más bajas y a largo plazo. Tenemos un estudio ahí, y tenemos un estudio como para correlacionar con gente de la UDELAR, de la Universidad de la República en Uruguay, poder tener modelos de deterioros asociados al uso de NFU adaptado a lo que es nuestra región. A propósito de eso, hace poquito hicimos el primer Congreso Iberoamericano, desde el LEMAC se organizó, en cuanto al uso de NFU, los videos de lo que fue esa jornada están disponibles en nuestro canal de YouTube, así que al que le interese puede acceder a ello libremente. Y otro tema con el que venimos trabajando es con la generación de agregados de suelos y más plástico. Esto es en caliente, ciertos tipos de plásticos, ciertos tipos de suelos, calentarlos para obtener agregados. Nosotros tenemos zonas muy amplias de llanura, en donde no hay agregados que se tienen que transportar 500, 600 kilómetros como para llegar a una hora. Entonces, estamos viendo cómo generar, con residuos plásticos, un agregado artificial utilizando suelo. Todavía no lo hemos publicado, por eso es que no le adelanto resultados, pero digamos que es probable que podamos constituir fácilmente bases estabilizadas, no así, por supuesto, su empleo en mezclas asfálticas, porque ya hay una cuestión de temperatura de por medio. En breve vamos a estar publicando algo al respecto, así que ya se irá a saber en su momento. Breves conclusiones como para cerrar entonces respecto de lo hablado. El residuo no debe transportarse. La idea es hacer ingeniería tratando de emplear el residuo en el lugar lo más cercano al lugar de generación. Hay que saber que no porque esté cercano va a servir sí o sí. Lo que hay que estudiar es para qué lo quiero utilizar. Entonces, cercanía y utilidad, ingeniería de por medio, con generación, tasa de generación, acorde a la tasa de empleo y viceversa. Entonces, que cierre todo en un aspecto de ingeniería en todo lo que debe estar involucrado. Con sistemas de medición que, si no son aplicables los tradicionales, deben estar de alguna manera adaptados y deben volcarse de alguna forma en la documentación para que todos sepamos de qué estamos trabajando y podamos comparar alternativas al menos y la efectividad una vez aplicada la solución, para trabajar de manera sistémica y no con metodologías que solamente aplican y después no ven qué es lo que sucede en campo. Y buscar que esas herramientas que se ponen de por medio tengan relación, tengan con la escala del problema que quiero solucionar. No buscar siempre utilizar ensayos de última generación para problemas sencillos, ni tratar de resolver problemas complejos con ensayos muy rudimentarios. Les agradezco muchísimo la posibilidad de haber expuesto esta temática. Les dejo ahí los contactos respecto de lo que es el LEMAC. Tenemos nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube. Nuestros documentos de manera formal se encuentran todo lo que producimos en un repositorio institucional de la universidad, en donde ingresando con LEMAC como nuestro usuario pueden acceder a ello, y si no, se pueden encontrar en el Google académico. Y también les dejo a nivel personal contactos, tienen mi usuario ahí en LinkedIn, en ResearchGate, es un repositorio también en donde volcamos generalmente documentación. El que quiera seguir desde ahí va a tener acceso generalmente a lo que uno va generando. Nuevamente tengo mi usuario en el repositorio, en el Google académico, y les repito allí mi dirección de correo. Bueno, quedo a disposición para comentarios, consultas y lo que fuera al respecto. Creo haber cumplido medianamente bien con los tiempos. Agradezco la excelente presentación del día de hoy por parte del doctor José Julián Rivera. Como ya se tenía formulado, pasamos a la sección de preguntas. Tenemos como primera pregunta, la cual nos indica, ¿no? ¿Hay algún inconveniente o algo perjudicial en usar residuos y materiales subevaluados? Bueno, justamente hay que encontrar
en dónde lo voy a utilizar. Puede haber un inconveniente si, por ejemplo, lo quiero utilizar en una vía de alta solicitación, una solución granular, y el material no es apto para ese sentido. Por ejemplo, pensemos en algo habitual, el desgaste de Los Ángeles. Si yo tengo un material con muy alto desgaste de Los Ángeles, que lo utilizo en una vía de alto tránsito y alta carga, es probable que ese material en una base se vaya desintegrando con el paso y tenga menor vida útil y sobre todo afectando a las capas superiores. Ahora, si no es eso lo que va a pasar, no voy a tener alto tránsito, no voy a tener alta demanda y tengo un agregado que tiene desgaste de Los Ángeles un poco superior al especificado, pero para una vialidad nacional y no para la que yo estoy tratando de analizar, entonces no debería tener ese problema. Nuevamente, la recomendación es medir y analizar para cada caso en particular y generar de esa manera un volumen de experiencias que puedan acreditar lo que uno dice y volcarse en especificaciones. Bueno, tenemos la siguiente pregunta que nos hizo Carolina. Nos indica, doctor, un cordial saludo. Mi consulta es si considera que el procedimiento de los NFU con la obtención del caucho y la fabricación de mezcla de asfalto tienen una gran diferencia en el que se refiere al impacto. A ver, voy a tratar de interpretar la consulta, si no lo hago de buen modo me la reitera. El uso de NFU en mezclas asfálticas tiene distintas alternativas. Hay una alternativa de empleo que es la de vía seca, ¿verdad? En donde el NFU se incorpora con cierta granulometría como si fuera, por decirlo de alguna manera, un agregado más. Si bien puede llegar a tener valores bien finos, como si fuera un agregado más. Tradicionalmente, la otra alternativa de empleo es lo que se conoce como la vía húmeda, en donde se emplea el NFU como un modificador del ligante asfáltico. Para poder lograr esa modificación debemos utilizarlo en una granulometría muy baja. Entonces requiere mucho más trabajo obtener ese polvo de neumático, por lo tanto hay un costo energético de por medio. Y hay una tercera alternativa que algunos no dejan de llamarle en seco y algunos le llaman semihúmeda, pero digamos que para el caso no es tan importante, que es la utilizar, como si fuera un agregado seco, un producto predigerido. Entonces, es más sencillo de emplear en las plantas asfálticas, pero nuevamente tiene un costo energético al haber hecho la predigestión en asfalto de ese NFU. Digamos que hay ecuaciones de consumos relacionadas en cada caso en función de esto, de la granulometría, de la energía que se utiliza para generar el residuo utilizable en la mezcla asfáltica y la propia mezcla asfáltica. Entonces, evidentemente el impacto ambiental debe ser menor que el de tener un botadero de los neumáticos que tiene un problema impresionante. Ahora, cada alternativa de empleo debe ser estudiada respecto de lo que yo quiero solucionar. Otra vez más, porque hay veces que sí puede ser que yo esté contribuyendo fuertemente a lo ambiental y en otras ocasiones puede ser que no tanto. Entonces, cada aplicación en particular tendrá que entender de este sentido. Ok, ingeniero, gracias por la respuesta. Bueno, no tenemos más preguntas. Quería consultar si tenía algunas palabras finales antes de culminar con el simposio del día de hoy. Bueno, nada más que agradecerles nuevamente la oportunidad en nombre mío y del LEMAC. Tuvimos un par de integrantes más que estuvieron exponiendo, el doctor Gerardo Botazo, que es el director, y el doctor Luis del Bono, que es encargado del área de geosintéticos. Y recordarles que tenemos a disposición nuestros canales de contacto, tanto a nivel institucional como personal, para lo que necesiten, y ponernos a disposición nuevamente para otras iniciativas que quieran realizar. Institucionalmente estamos a disposición de ustedes. Ok, ingeniero, muchas gracias. Finalmente, agradezco la presencia del doctor José Julián Rivera, quien fue el encargado de la magistral conferencia titulada Uso de pavimentos flexibles de residuos y materiales subevaluados, algunos conceptos y aplicaciones del día de hoy.
esperando nos volvamos a encontrar y podamos contar con su participación para un próximo evento. De igual manera, agradezco a los organizadores y responsables de este evento. Estoy hablando de la Asociación de Capítulos de Investigación en Ingeniería Vial, CIVIAL Perú, de ADIG España y FBE Institute. De igual forma, invitar al público presente a las diversas conferencias magistrales que se van a desarrollar durante el transcurso del evento CIVIAL 2022. Sin más que añadir, damos por culminado esta presentación. Buen día.